sus títulos a la Cancillería de la República con esperanza de buscar una mejor oportunidad fuera del país. Desde horas tempranas de este jueves llegaron a la Cancillería de la República a apostillar su título universitario que los acredita como profesional nicaragüense, ex universitarios de las distintas casas de estudios superiores que recientemente fueron canceladas por la Asamblea Nacional y que pasaron a ser parte del Estado. Sí, viene el lunes. ¿Y qué te dijeron? Normal, el trámite normal, es el trámite que ocupaba y ya hoy me resolvieron. Si viniste el lunes, ¿qué viniste a hacer? Hoy vine a retirar ya el título ya certificado. El lunes estaba más lleno, hoy como vine más temprano, salí rápido. Pues por precaución ya de inscribir mi título. Sí, gracias. Ahorita pues el movimiento pues se mantiene bajo, ya después de las 10 para adelante pues donde se mantiene más lleno, ¿verdad? Según los titulados, el proceso ha sido bastante lento debido a la gran cantidad de ex universitarios que se han hecho presente. Y ahora todo es un papeleo que lo mandan aquí, de aquí a allá y el que no conoce anda todo perdido. Demora bastante. Aquí lo que ganan son los taxistas, porque uno que no conoce lo manda de aquí al Sumen, del Sumen aquí, vaya, pague allá. Y a veces aquí qué hacer, donde un agente va, pero donde pagan los 10, y el que no sabe va y paga y lo llevan hasta el banco a hacer el filón, sí. Y ahí volver aquí, pues, esto no es fácil, va a hacer fila y quién sabe hasta qué hora viene saliendo. Sí. ¿Hay personas que madrugan para venir? Ah, sí. Más bien, ahorita vengo el Sumen, me dijo una señora, estoy desde las 5 de la mañana, dice. Y aquí estoy, y todavía estaba ahí haciendo fila. Tuve que hablar, yo le digo, ella es mayor, ¿cómo es posible que vienen unos que nada más en el papelito y ahí nomás sale? Y ella es una señora mayor que está ahí sentada, cerrada. Le digo yo, hagan atención al adulto mayor, pasen a ella. Si usted se encuentra dentro o fuera del país y desea apostillar su título universitario, primero debe de llegar a las oficinas del CNU, donde se le extenderá un certificado los días lunes y miércoles, desde las 8 de la mañana a las 12 del mediodía de manera gratuita. Solamente se tiene que presentar el diploma y cédula original. Para Acción 10, Kevin Arrieta. La Universidad Centroamericana dijo en un comunicado que como institución está comprometida al cumplimiento de las leyes y disposiciones nacionales. Este anuncio lo realizó tras las declaraciones del diputado Wilfredo Navarro, en el que se desacredita esta universidad. La UCA, que es un centro de terrorismo, aún actual, es un centro de promoción de violencia y de desinformación, no está al día con el Ministerio de Gobernación, no tiene llenado sus requisitos. Tras estos señalamientos que en días atrás hiciera el diputado Wilfredo Navarro en contra de la Universidad Centroamericana, la Alma Mater emitió un comunicado aclarando que como institución están comprometidos con el bien común y al cumplimiento de las leyes y disposiciones nacionales, teniendo como principio la transparencia en sus gestiones con la divulgación constante por distintos medios acerca de las actividades que realiza la universidad, así como los convenios y colaboraciones que establecen, poniéndose a la disposición de las autoridades nacionales facultadas por las leyes a toda información que se requiere en tiempo y forma para la revisión y fiscalización del quehacer, según el marco legal del país. Con más de 60 años de su fundación, la UCA continuará comprometida con sus labores en pro del desarrollo de Nicaragua a través de un ambiente de respeto y colaboración mutua, dispuestos a contribuir a la superación de los retos del presente, mirando con una esperanza al futuro, expresó el comunicado. En Acción 10, Geraldine Domínguez. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena el cierre de universidades privadas en Nicaragua y urge al Estado de nuestro país a respetar la independencia y autonomía de las casas de estudio superior. La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la página web, emitió un comunicado en el que condena la cancelación de la personería de 16 universidades y organizaciones de la sociedad civil por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua el día 2 de febrero. A esto se sumarían otras 3 fundaciones relacionadas con actividades académicas, canceladas por dicha asamblea el 17 de enero de 2022. De igual manera, la Redesca también recibió información de la cancelación de 7 instituciones más por el Ministerio de Gobernación, lo cual se publicó en la Gaceta Oficial de Nicaragua el 3 de febrero.
Según información pública, la cancelación se daría por el presunto incumplimiento de requisitos establecidos en la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro número 147, en la Ley contra el Lavado de Activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva número 977 y el Decreto Ejecutivo número 15/2018 que reglamenta la Ley 977. La Relatoría Especial llama también la atención sobre la cancelación de la personería de la Asociación de Cantautores Nicaragüenses y de la Asociación de Ortodoncistas de Nicaragua, con el consiguiente perjuicio a la importante labor que ambas instituciones realizan en favor de los derechos culturales como el derecho a la salud en el país. En el comunicado se agrega que preocupa a la Redesca que esta situación sea parte de actos de hostigamiento e intimidación en contra de asociaciones y universidades privadas que no estarían compartiendo los postulados del gobierno, lo cual es contrario al principio cuarto de los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria. La Redesca exhorta al Estado a que se abstenga de obstaculizar el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación vigente y deje sin efecto la cancelación de la personería de las 26 entidades, arbitrando los medios necesarios para que las mismas puedan cumplir con tales requisitos con todas las garantías administrativas y de debido proceso. A la vez, exhorta al Estado de Nicaragua a respetar y garantizar los principios y los derechos relativos a la libertad académica y a la autonomía universitaria, conforme a los estándares interamericanos, absteniéndose de afectar el derecho a la educación superior y el derecho de asociación en razón de la opinión política o ideológica de las personas o instituciones, según se lee en el comunicado. María Esther Ordóñez, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de asunto para hablarles de temas económicos y el director de la Defensoría del Consumidor explicó que la inestabilidad del precio del queso no se debe a un acaparamiento, sino a un mayor aumento en la especulación del valor del producto lácteo. Más detalles con nuestra periodista Geraldine Domínguez. El alivio en la baja del precio del queso solo duró una semana para los consumidores que nuevamente tienen que pagar de 65 a 70 córdobas la libra, después que estuvo a 45. Para Juan Carlos López de la Defensoría de los Consumidores, esta situación no se debe al acaparamiento, sino por el nivel del auge de la especulación en el valor de este producto lácteo que viene de los intermediarios. Lo que sí hacemos como comentario, no pienso que haya acaparamiento. O sea, poder acaparar queso significa que vas a almacenar queso durante un mes, 2 meses. Eso es casi imposible, en el sentido de que ese queso se va a dañar en la mayoría de los casos. No es como los granos básicos, que sí puede tener espacio de acaparamiento. Lo que sí hay es especulación. La especulación no es acaparar, sino aumentar los precios de una manera estrepitosa, sin justificación aparente, y en aras de eso pues el consumidor tendrá que pagar más o disminuir la demanda, que es lo que hizo al menos hace 2 semanas. López considera que es necesario una campaña anti versus especulación y buscar la estabilidad del precio permanente. Puede hacer en esta cadena. Mira, el gobierno no va a regular desde un punto de vista de fijar precios, pero sí puede establecer un mecanismo de revisión de los costos operativos para determinar un precio sugerido al consumidor final, para que obviamente ese precio sugerido es como un modelo de disminuir posiblemente el precio de oferta. Los consumidores consideran que este producto es necesario y no debe faltar en sus mesas, y lo que queda es acomodarse dada la situación económica. Tenemos el queso seco a 66, el queso mozzarella 57, el queso quesillo 57 y el quesillo de hojita lo tenemos a 67. ¿Cómo le hace usted cuando se pone caro el queso? ¿Compra la misma cantidad? No, compro un poco menos, obviamente, por el precio, pero nunca lo dejo de consumir. Muchas gracias. ¿Su nombre? Juan Gutiérrez, para servir. Bueno, las cosas tienen que suceder porque, de todos modos, usted sabe la situación como está y ni modo. Hay que acomodarse. ¿Para dónde? Hay que luchar.
Para Juan Carlos, impulsar que el queso deje de comprarse como medida de presión no soluciona el problema, pues al final el consumidor o sustituye el producto temporalmente o lo compra en menor cantidad. En Acción 10, Geraldine Domínguez. En otras informaciones, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, fortalecerá el sector cafetalero de Honduras y Nicaragua tras los efectos de los huracanes ETA e IOTA y la pandemia de COVID-19. Veamos el reporte. El Banco Centroamericano de Integración Económica informó este jueves que aprobó una cooperación técnica no reembolsable por $50.000 con la finalidad de realizar el estudio denominado Creación de una cadena cafetera de valor que sea resiliente para mitigar los efectos de catástrofes climáticas y la pandemia COVID-19 en Honduras y Nicaragua. En un comunicado, el BCE indica que los resultados permitirán contar con un diagnóstico sobre el impacto de los eventos ciclónicos ETA e IOTA, así como los de la pandemia del coronavirus en el sector cafetalero de ambos países, de manera que se pueda formular una propuesta de proyecto por país encaminado a propiciar su resiliencia. Dante Mossi, presidente ejecutivo del BCE, dijo que esta iniciativa va en línea al interés del banco de atender temas prioritarios a nivel regional y de sumar esfuerzos conjuntamente con las instituciones rectoras del sector cafetero para reactivar las economías de los países, reducir los efectos del cambio climático, generar más oportunidades de empleo mitigando la salida de nuestro capital humano de la región. Por su parte, el viceministro de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, Jesús Bermúdez, expresó que el estudio brindará la información necesaria para poder desarrollar acciones concretas que faciliten la recuperación de las áreas cafeteras afectadas por los huracanes en noviembre de 2020 y la pandemia del COVID-19. Mientras, el secretario del Consejo Nacional del Café en Honduras, Nelson Omar Funes Flores, señaló que este apoyo permitirá al país contar con información actualizada sobre el impacto que ha ocasionado el cambio climático y la pandemia en los actores del subsector café del país, con el propósito de que se tomen decisiones oportunas e inteligentes en el proceso de reconstrucción para lograr una caficultura resiliente, capaz de adaptarse a los nuevos desafíos y de aprovechar las oportunidades futuras. El café es uno de los productos de exportación más importantes en la región centroamericana. Genera fuertes divisas y un efecto sustancial en el Producto Interno Bruto de Honduras y Nicaragua. Además, es la principal fuente de ingreso de unos 35.000 productores nicaragüenses y más de 140.000 hondureños. María Esther Ordóñez, Acción 10. Regresamos con más noticias luego de estos mensajes de interés. Este próximo lunes, trabajadores del Estado recibirán el retroactivo del 3% correspondiente al mes de enero, según lo anunció la vicepresidenta de Nicaragua. Veamos el reporte. Los más de 150.000 empleados del sector público recibirán el retroactivo del ajuste salarial del mes de enero, aprobado por el Ejecutivo para el año 2022. El pago se hará de manera directa a la cuenta de cada empleado a partir de este lunes 14 de febrero. Así lo dio a conocer el mediodía de este jueves la vicepresidenta Rosario Murillo. Como la instrucción de nuestro presidente que entra en vigencia a partir de enero, se estará pagando de manera retroactiva este próximo lunes 14, depositando en las cuentas de los trabajadores y servidores del pueblo presidente. Ya en los pagos sucesivos está contemplado estos montos en los salarios de cada uno. Así, para celebrar en grande ese amor que nos reúne, ese amor que nos fortalece. Este año el reajuste del salario en el Estado fue del 3%, menor al del año 2021 que fue del 5%. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Nace en una comunidad de Yalaguina, Madrid, un ternero de 2 cabezas y se ha convertido en una atracción para los pobladores de esta localidad. Un agricultor de la comunidad de La Esperanza, ubicada en Yalaguina, se llevó el susto de su vida al ver cómo una vaca daba a luz a un ternero que tenía 2 cabezas y cráneos fusionados. El hecho ha provocado un gran asombro entre los habitantes, porque es primera vez que sucede algo en su zona.
se topa con el ternero de 2 cabezas. Normal, pues que el ternero era un solo cuerpo, pero tenía las 2 cabezas, 4 ojitos, 2 y 2 pues en cada cabecita. El ternerito berreaba queriendo buscar alimentación, pero alimentaba a un lado, alimentaba al otro, no se podía. Don William Aguirre, quien estuvo al momento del parto, se sorprendió al ver al animal. Inmediatamente llamó al veterinario, quien explicó que se trata de una condición denominada policefalia, aunque los curiosos expresaron que esto no es común en la zona y puede ser algún llamado de parte del ser divino, avisándoles desastres naturales. Bueno, la Biblia dice que se ven cosas y las estamos viendo, hermano, ¿y qué vamos a hacer? Y se verán peores, dice. Entonces, por una parte nos asustamos y por otra recalcamos, y cuando reconocemos algo de Dios, pues nosotros tenemos que estar preparados para ver muchas cosas de eso. Otras cosas, y los videos de anteriormente, cuando nacía un animal con deficiencia, decía que era un fenómeno, pues. Los productores viejos, la gente antigua, decían que cuando nacía un animal con deficiencia era un fenómeno. Al final, el animalito fue sacrificado porque les conmocionó mucho en que este no podía levantarse debido al peso de sus 2 cabezas. Les informó Hagadiel Rivera Cornejo. En Nicaragua, los conflictos por herencia a causa de la muerte repentina de un ser querido, que era en este caso el dueño de los bienes, son bastante frecuentes. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando no hay un testamento? ¿Cuáles son las opciones jurídicas viables para responder a la necesidad que tienen los herederos de que se puedan distribuir de manera equitativa y correcta los bienes? A veces se da el aprovechamiento de unos sobre otros y dicen, todo me corresponde a mí, yo lo cuidé, yo estuve con él en el momento en el que ocurrió el accidente, por ejemplo, si es un accidente. En fin, hay tantos escenarios legales de los cuales vamos a hablar hoy día, y el tema es conflictos por herencia, quienes están llamados a heredar. Recuerde que usted puede participar con nosotros marcándonos al 2222-7808 y también haciendo sus comentarios en vivo. Nuestra transmisión nos encuentra como Canal 10 Nicaragua en Facebook. Ya vamos a conversar del tema con un experto en derecho. Así es, Jocelyn. En el estudio ya nos acompaña de Debates y Soluciones de Acción 10 de la mañana el abogado Fernando Cajina. Muy buenos días, es un placer que nos pueda acompañar. Muchas gracias por la invitación para estar aquí en este programa abordando este tema tan polémico, se podría decir. ¿Qué pasa, Fernando, cuando se da la muerte de un ser querido y no hay testamento? ¿Cuáles son los escenarios jurídicos viables? Sí, efectivamente, cuando la persona, ya sea que fallece por una enfermedad o inesperadamente, o un infarto, digamos, o un accidente de tránsito, entonces se da que la persona, el fallecido, no había realizado, no había hecho un testamento ante ningún notario, y resulta que el fallecimiento se da de forma intestada. Entonces, lo que procede en este sentido, de conformidad al artículo 1001 del Código Civil, establece que quienes son en la línea de sucesión los llamados a suceder en la herencia o en la masa hereditaria. En primera línea, en primer orden, la ley, la norma civil establece que los primeros en ser llamados a la sucesión o tener el derecho para solicitar en una eventual que el caso sea que la persona haya fallecido intestada, son los hijos. O sea, en este sentido, los hijos deben de solicitar la declaratoria de herederos ante el juzgado competente, señalar los bienes que ha dejado el causante, la mamá o el papá, para que la autoridad judicial los declare herederos, habiendo demostrado el vínculo como hijos únicos o legítimos. Y quiero hacer un breve paréntesis en este sentido. Hijos legítimos no son solo aquellos que se llaman hijos de matrimonio, sino que pueden ser hijos fuera de matrimonio inclusive. Recordemos que en ese sentido, pues la Constitución establece claramente que todos somos iguales ante la ley. Entonces, en ese sentido, hijos legítimos ahora somos los que están dentro del matrimonio, los que están fuera del matrimonio. Aunque no tengan el apellido de la persona que falleció. Si no tienen el apellido, ahí lamentablemente pues el derecho se cercena. Ahí tendrían que hacer un reconocimiento entre los hermanos, por la vía de la práctica del ADN, pero eso ya sería un poquito más largo y tedioso para que esta persona que no tenga el apellido, que es hijo del causante o del fallecido, pueda reclamar o acceder a la masa hereditaria. ¿Y qué pasa si la persona que fallece no tenía hijos, pero se hace cargo de la honra fúnebre, un familiar, ya sea un sobrino, un primo o un hermano? ¿Quién tiene derecho a esa herencia?
Sí, estábamos planteándonos una hipótesis o un escenario cuando el causante o el fallecido fallece, resulta de que según la ley son los hijos en primera línea. Ahí en ese sentido no hay vuelta a Dios, pues los hijos son los llamados a la sucesión y los que tienen el derecho en primera instancia. Pero en este escenario en que el no caso tendría hijos, que no hay hijos, entonces la ley contempla, el artículo 1001 contempla del Código Civil, contempla que los llamados a la sucesión en ausencia de los hijos del causante, llámese hijos y nietos inclusive, porque también el causante pudo haber tenido un hijo, falleció, pero dejó un nieto, dejó un hijo que es nieto en este momento del causante. Entonces llamemos hijos y nietos. Entonces ya entran en tela de juego, en ese sentido, los hermanos. La ley los reconoce o los llama como colaterales. En este sentido ya entran cuantos hermanos tengan, sean, llámese igualmente hijos o hermanos de matrimonio o fuera de matrimonio inclusive. En este sentido ya serían hermanos o colaterales los que entran a suceder, a entrar en el derecho de la repartición de la masa hereditaria. Queremos hablar ahora de los vicios que se pueden dar. Yo escuchaba hasta de falsificación de testamento y luego de que hay un familiar que es el que viene de fuera, el que menos estuvo y el que se aprovecha de ese fallecimiento repentino de ese ser querido que es el que tenía o poseía y tenía todos los derechos sobre sus bienes. Entonces, ¿qué se debe hacer en esos casos? Pero antes quiero recordarle a nuestra audiencia que a partir de este momento justamente pueden participar del tema marcándonos al 2222-7808. Si usted tiene un caso similar a lo que hemos hablado en estos primeros minutos, tiene un conflicto de propiedad, sea por herencia o por ejemplo por pase de servidumbre, etcétera, puede participar con nosotros y aprovechar la presencia de nuestro experto en derecho, quien le va a dar una orientación para que usted sepa qué debe hacer, a qué instancia se debe de acudir, porque esto es bien complejo. A veces vas a la DIRAG, haces la mediación y los conflictos y los problemas continúan y al final tenés que irte a un pleito legal ante los juzgados. Vamos a recibir la primera llamada, Fernando. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días. Yo tengo una consulta en ese caso. Sí. Mi mamá, mi papá falleció hace un año, quedó como dueña de la casa mi mamá. De ese matrimonio, último matrimonio, somos 3 hijos, pero hay 4 hijos más del primer matrimonio de mi mamá. Ella no dejó testamento. Una escritura que hasta el momento pues no, una de mis hermanas se apoderó y no sabemos qué hay escrito exactamente, para la redundancia, en esta escritura. En este caso, ¿qué se puede hacer? ¿Dónde se puede solicitar una negativa o una copia de escritura o hacer una declaratoria? ¿Qué podría pasar en ese caso? Muchas gracias por su consulta. Sí, de hecho, pues ahí el mismo tema que estábamos abordando, de que quienes tienen derecho a la sucesión, abordamos de que son los hijos en primera línea, y habría un paréntesis donde expliqué que los hijos, llámense dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, o sea, como dice la televidente, era del primer matrimonio de mi mamá. También inclusive esos hijos del primer matrimonio también están llamados a la sucesión. Entonces, hijos del primer matrimonio, hijos del segundo matrimonio, inclusive hijos de fuera de cualquiera de los 2 matrimonios, inclusive hijos son hijos y son los llamados a la sucesión en primera línea. Ella decía, ¿a dónde se podría conseguir alguna negativa de inscripción o alguna información de la propiedad inmueble? Que uno de los hermanos se quedó con las escrituras de la casa y no se sabe. Entonces, diríjase al registro de la propiedad inmueble de su ciudad, de su departamento, presente una copia de su cédula, una copia de la cédula de su mamá y una copia del acta de defunción, que es para demostrarle al registro el interés legítimo que usted tiene como eventual sucesora, y solicite un certificado a manera de título, un certificado relacionado de esa propiedad inmueble, para que así usted, cuando ya el registro de la propiedad le entregue ese certificado registral, usted verifique si esa propiedad inmueble ha tenido algún movimiento. Me refiero a algún movimiento de que su hermana, la que tiene retenido esos documentos de escrituras de la casa, a ver si hizo alguna compraventa, si hizo alguna donación, si hizo alguna declaratoria de heredero, y para ver si está el estado actual de esa propiedad. Si continúa a nombre de su mamá, es que está bien todavía, y ahí puede
solicitar la declaratoria de heredero en nombre propio y en representación de todos sus hermanos, si así lo gusta, ante el juzgado competente. Fernando, tenemos otra llamada telefónica en línea. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta, su pregunta al especialista? Le escuchamos. Buenos días. Buenos días, buenos días. Sí, le escuchamos. Bueno, el caso es el siguiente. Mi mamá Díganos, lo estamos escuchando. Se juntó con un señor, pues, dueño de buses. Y el señor fallece, le dio un paro cardíaco, un infarto, pues. Y ahora los hijos que estaban en los Estados Unidos vienen a reclamar herencia, después de 15 años de no ver al señor ni nada. Y ahora quieren sacar a mi mamá de la casa que construyeron ellos juntos, o sea, en lo que estuvieron juntos ellos. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos ellos? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos antes de fallecer el señor? 15 años. ¿Y si se casaron? ¿Se casaron o solo de unión estable? De unión estable. Ok. Fernando. Sí, el detalle está que, por decirlo así, antes la unión de hecho estable está reconocida en nuestra constitución política. Es un derecho constitucional reconocer la unión de hecho estable, pero a partir de la ley 870 del Código de Familia, ya la unión de hecho estable está regulada, la unión de hecho estable. O sea, de que en el caso de post-mortem, me refiero en el caso concreto de su mamá, de que, por llamarle así, el marido falleció, resulta de que no había un matrimonio civil, solo estaban en unión de hecho estable. Entonces, ella tendría que ir al juzgado de familia de la ciudad donde ustedes están domiciliados a solicitar el reconocimiento judicial de la unión de hecho estable. El reconocimiento judicial de la unión de hecho estable. Que la persona ya haya fallecido. Que la persona ya haya fallecido, claro. Para eso es un proceso del cual necesitaría testigos. Se necesitarían testigos, la inspección del juez y básicamente eso, pues. Donde la señora, ¿verdad?, la mamá del televidente, demuestre a la autoridad judicial de que ellos tuvieron una convivencia en unión de hecho estable por un trayecto de 15 años. Mientras se inicie ese proceso, la persona puede ser desalojada de la vivienda porque lamentable sí, porque no le asiste ningún derecho, lamentable sí. Entonces, cuando ya tenga la sentencia de reconocimiento judicial de la unión de hecho estable, ya con esa sentencia se inscribe en el registro civil, procede a sacar su certificado de matrimonio, y con el certificado de matrimonio ella puede retener la cuarta conyugal de la masa hereditaria. ¿Cuánto tiempo podría tardar el proceso? Que es el que le corresponde la cuarta conyugal como cónyuge sobreviviente. Ahorita todo esto se lo estoy sintetizando básicamente y pareciera que fuera para mañana, sí, pero esto podría demorar aproximadamente, no quiero aventurarme, ¿verdad?, en dar tiempos, pero un aproximado de hasta unos 4 o 5 meses. Tenemos otra comunicación telefónica, Fernando. Sí. Buenos días, gracias por esperarnos. Adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Quería hacer mi consulta. Bueno, sí, tengo el caso de mi abuelo, falleció hace tiempo y pues las cosas que él dejó, digamos, un terreno, quedó a cargo de mi papá. Mi papá es, digamos, el primogénito de él, el primer hijo, y ha estado de él desde tiempo remoto, se podría decir, ha sufrido las duras y maduras. Pero da el caso de que una esposa fuera del matrimonio, que tiene una hija que es la menor de todos, digamos, se apropió de la propiedad, dedicándole como heredera universal a su hija. La hija tiene prácticamente 18 años. Pues. Pero ella fue esposa de su papá. ¿También? No, esa es una hija de mi abuelo, digamos, hermana de mi papá, pero es la menor. Okay. Y la que está tomando riendas, digamos, es la mamá de la hija de mi abuelo, la que se apropió, digamos, de la propiedad, pero para irse y evitar conflictos entre los hermanos, porque son varios hermanos, tomó y la dividió en 4 partes, digamos, iguales. En el caso de que esa propiedad ella puede hacer y deshacer lo que ella quiera, o tiene que tener las partes unidas para no, digamos, hacer y deshacer de la propiedad. Entonces es su tía la que está despojando al papá de usted y a los demás hermanos de todos los bienes.
se podría decir, en parte. Bueno, A cualquier molestia que te mienta, siempre amenaza con quitarnos la propiedad, al todo y los hermanos botar todo el caso, porque ya la propiedad queda en nombre de la hija de ella y que ella pueda hacer lo que quiera con la propiedad. Okay, muchas gracias. Bueno, lo que le logré entender es de que hay un hijo mayor que el televidente le llama primogénito. La primogenitura no está contemplada en la ley. Aquí habla de hijos únicamente, no habla de que porque sos el hijo mayor vas a obtener mayor porción, que porque sos el bebé o el niño de 3, 4, 5 años vas a tener mayor porción. Habla llamados a la sucesión, hijos, y habla, o sea, de que todos somos iguales ante la ley, sean hijos dentro de matrimonio o fuera de matrimonio, como el caso del anterior televidente. Tiene que haber repartición de bienes. Tiene que haber una repartición de bienes. Ahí no hay que el sobrino, que el nieto, que el primo, que el hermano. Son los hijos los que se tienen que poner de acuerdo y en porciones iguales va a ser la distribución de la masa hereditaria. Hay otra llamada, Fernando, pero antes quiero que quede ya en agenda para como siguiente pregunta el tema de qué pasa, por ejemplo, cuando las propiedades no están inscritas. ¿Se hace todavía más complejo este proceso cuando no están inscritas? Y vamos a recibir la llamada y después respondemos a esta duda. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días, Sí. Yo quería exponer mi caso. Mi papá falleció hace 2 años y medio casi, pero mi papá tenía 6 hijos con su primera mujer, luego con mi mamá solamente me tuvo a mí y posteriormente se casó con una señora que era su prima hermana y tuvo una hija. Cuando mi papá falleció, él no dejó testamento, pero él me decía que uno de los terrenos que tenía en Bello Amanecer era mío, pero él nunca me dio documento. Al final él me dijo que no me daba documento porque allá en Bello Amanecer habían 3 terrenos en una sola propiedad, con una sola escritura estaban los 3 terrenos. Entonces él falleció, no me dejó nada. Mis hermanos quedaron así, pues también lo de su primer matrimonio, pero yo me uní con mis hermanos, pero resulta que hicimos la declaratoria de heredero. Solo uno salió heredero porque la partida de nacimiento de todo estaba mala. Él tenía, en la partida de nacimiento él tenía solamente un nombre, pero en su cédula él tiene 2. Pero mis otros hermanos, en efecto, la que vive en Bello Amanecer, la hija de la esposa, no quisieron componer su partida de nacimiento porque dijeron que no tenían dinero y para papá. Yo compuse la mía. Ahora yo metí la declaratoria de heredero, pero en la declaratoria de heredero solo aparecemos un hijo de su primera esposa y aparezco yo. Porque la hija de la esposa parece que también en el acta de matrimonio de la esposa parece que también tiene mal el nombre, pero no sé por qué nunca se preocuparon por componerla. Entonces ahora el juez solo nos está declarando heredero a un hijo de la primera esposa y a mí. En ese caso, ¿cómo sería a la hora de reclamar las propiedades? Sí, bueno, la televidente planteó 2 casos básicamente. En la forma de reclamar una herencia cuando son los hijos y no tienen los apellidos o los tienen malos los apellidos. La misma televidente dio la respuesta en cuanto de que ellos comparecieron ante la autoridad judicial y el juez solo reconoció herederos o declaró herederos a una parte de todos los hermanos, porque los que no lo tenían bien sus apellidos o no tenían los apellidos no lograron demostrar el vínculo. El vínculo es que en tu partida de nacimiento dice el nombre correcto de tu papá. Y una vez que hayan rectificado su nombre y su apellido, pueden reclamar. Rectificado ese problemita de los apellidos, ya sea que lo tengan o que no lo tengan, o que lo tengan mal puesto, entonces se hace una corrección notarial de la partida de nacimiento. Eso se hace en sede notarial o en sede judicial también. Le recuerdo a la televidente de que las declaratorias de herederos son procesos de jurisdicción voluntaria, perdón. Esos procesos de jurisdicción voluntaria significa de que
la autoridad judicial cuando te declara heredero siempre dice en su sentencia, te declaro heredero a Jocelyn Medrano sin perjuicio de quien tenga igual o mejor derecho. ¿Qué significa eso? Que si Jocelyn Medrano pidió la declaratoria de heredero, cualquier otro de sus hermanos en cualquier momento puede pedir la declaratoria de heredero de forma individual y no conjunta. Quiero leer comentarios que nos hacen y saludar a la gente que está sintonizándonos a través de nuestra transmisión en Facebook. Estamos como Canal 10 Nicaragua y ahí usted puede hacer sus comentarios y preguntas. Nos dicen por acá, buenos días, bendiciones, está muy bueno el tema. Orali Oliva, gracias, amor, por tu comentario. También Donald Hernández nos dice, mi mamá vendió la propiedad a sus hijos, ahora dice que no ha vendido nada, pero hay escrituras de por medio que lo comprueban. ¿Qué se debe hacer? También por acá, buenos días, ¿y si el padre hereda a un solo hijo dejando a los demás sin nada? Hereda a un solo hijo. A un solo hijo y dejó a los demás sin nada. El testamento es un acto solemne, según dice la ley, en donde el causante o el testador puede disponer de todo o parte de sus bienes en vida. Esto significa de que yo, Fernando Cajina, puedo darle a uno de mis hijos o a todos mis hijos inclusive. Pero es una decisión que se puede revocar en cualquier momento a través de otro testamento. Pero solo quien testa lo puede hacer, sí, solamente el que testa lo puede hacer. El detalle está que las excepciones a la regla, hay excepciones a la regla también, de que las formas de impugnación testamentaria o las formas de inclusión testamentaria, la regla o la excepción a la regla es ¿quién puede impugnar un testamento? El hijo menor de edad no incluido en el testamento tiene derecho para impugnarlo, porque el menor de edad, por imperio de la ley, por el interés superior del menor, debe de ser incluido en el testamento, aunque no haya sido incluido en la repartición de la masa hereditaria. Entonces él tiene derecho a solicitar la impugnación testamentaria o la reforma testamentaria. Y el cónyuge sobreviviente, solo hay dos excepciones nada más. El cónyuge sobreviviente, si vengo... Cónyuge que se haya casado. Sí, casado civilmente. O solicitado el reconocimiento judicial de la unión de hecho estable. Okay. Pues. Entonces, Fernando Cajina está casado, viene, eventualmente fallece y le deja todos sus bienes a X persona, digamos. Entonces, viene la esposa de Fernando Cajina, tiene derecho de impugnar ese testamento, porque es la cónyuge sobreviviente por el derecho natural, se puede decir, de la cuarta conyugal. Fernando, fíjate que yo conozco un caso muy cercano a mi familia de un señor que no heredó a su primer hijo del primer matrimonio, sino a los 9 hijos del segundo matrimonio. Y con este primer hijo fue con quien construyó toda su riqueza y todo su patrimonio. ¿Este primer hijo no puede hacer nada? Lamentablemente no. Lo único que el derecho le asiste es a investigar si ese testamento, porque llama poderosamente la atención. Dice que hubo vicios en el testamento, fíjate. Yo te estoy ayudando como hijo a construir tu patrimonio y no me dejas pero ni un grano de arena. Sí. Entonces, el único derecho que me asiste es averiguar la legalidad y la autenticidad de ese testamento, porque sería como oscuridad de la casa, candil de la calle. Le estás dando a quienes no te ayudaron para nada. Y al que te ayuda a construir tu patrimonio, no le dejas pero ni una tierrita. ¿Y ante qué instancia se puede hacer eso, por ejemplo? Porque lo que se conoce del caso es que hubo vicio en el sentido de que ya el señor no estaba en sus facultades mentales para testar, y la segunda esposa y los hijos del segundo matrimonio se aprovecharon de eso. Sí, efectivamente, si ya no estaba en sus 5 sentidos, en sus facultades mentales, de hecho ese testamento es falso y es nulo porque hay suplantación de la verdad. Ya alguien me está agarrando la mano ahí y yo boqueando, por decirlo así popularmente, ya me hicieron firmar, me pusieron mi huella y ya se aprovecharon del estado en que estoy. Se tiene que comprobar, sí, que no estaba en sus facultades. No estaba, en ese momento que se autorizó ese testamento, ya no estaba en sus facultades mentales. ¿Dónde acudir? ¿Cómo lo podría comprobar? Bueno, de hecho tendrían que poner la denuncia ante la Policía Nacional para corroborar la firma, la autenticidad, y con un médico inclusive, pues, de que diga, con una epicrisis, que diga de que
En ese momento que él supuestamente firmó, no estaba en sus 5 sentidos. Y ya pasaron años del fallecimiento del señor, ese derecho que tiene de primer hijo prescribe. El derecho prescribe, ya pasados los 3 años prescribe el derecho. Nos preguntaban también en los comentarios, Fernando, nos decía un amigo televidente, mi mamá le vendió la propiedad a su hijo y ahora dice que no ha vendido nada. También tenemos otro comentario que nos hacían, otra pregunta por acá. Tengo una sobrina que no recibió absolutamente nada de parte de la familia de su padre por ser hija fuera de matrimonio. ¿Se puede hacer algo todavía? Sí, efectivamente. Hemos venido recalcando en este momento del tema quiénes son los hijos. Todavía persiste aquel comentario en la sociedad que dice, pero esos son hijos bastardos, dice. Estos son los hijos de matrimonio, estos son los hijos legítimos porque yo me casé hasta de corona. Así persiste ese comentario. La ley no reconoce el hijo bastardo o el hijo no bastardo, el hijo legítimo o hijo ilegítimo que le llamaban antes. Ahora el Código Civil establece hijos, no dice de forma discriminatoria legítimo o ilegítimo. Llamados a la sucesión, hijos, llámese dentro o fuera de un matrimonio. Fernando, y lo que nos decía, por ejemplo, el otro amigo televidente que nos comentaba a través de la transmisión en Facebook, dice, mi mamá nos vendió la propiedad a los hijos y ahora dice que no vendió nada, pero ellos tienen la escritura. Y se relaciona con la pregunta que ha quedado pendiente, que te hacía yo, o sea, si la escritura la tenés, pero no está inscrita, ¿tiene la misma legalidad, el mismo valor? Tiene legalidad y tiene valor, pero ahí nos estaríamos encontrando ante una hipótesis de una falsedad de instrumento público. Porque si, o sea, tú podrás tener la escritura, inclusive, donde dice que yo te vendí o te doné o te heredé, pero el que tengas la escritura no significa que yo te haya firmado, pues. Ojo, y hay que tener mucho cuidado. Si la señora sostiene y mantiene que ella no ha firmado absolutamente nada, ese documento puede ser recurrido de falsedad. Acabas de tocar un tema importante y es el tema de la herencia. Cuando alguien hace su testamento y a los hijos quieren meterse a la propiedad porque ya en el testamento dice que mi papá cuando muera o mi mamá cuando muera me va a heredar tal cosa, ¿cuándo surte efecto un testamento? Es importante hacer eso porque hemos visto casos que los hijos los sacan a la calle a los viejitos ya, sí, porque simplemente ya heredaron y entonces váyase porque ya me dio lo que quería. Sí, sí, el testamento surte efecto post-mortem. Cuando decimos post-mortem, bueno, es un término jurídico, decimos post-mortem es después que fallezca el causante, le llamamos los abogados, el causante es el otorgante o el papá o la mamá. Entonces, desde ese momento surte efecto el testamento, previo a haberse inscrito en el registro de la propiedad en el libro de personas. ¿Qué derechos? Surte efecto. Okay, ¿qué derechos nos dicen por acá tienen los nietos a heredar? Ninguno. Cuando fallece de forma intestada, el abuelo, en este caso, los nietos no son los llamados a la sucesión. Los llamados a la sucesión son los hijos. Ahí no tienen que ver nada, ni los nietos, ni los sobrinos, ni los primos, ni los hermanos, ni nadie. Son los hijos. Amén de que tu papá o tu mamá le haya dicho, pues yo le voy a dar mi finca, mis vacas, mis propiedades, mis carros y mi empresa a mis nietos, los hijos de mis hijos. Ahí sí, ahí no tenés ni derecho a reclamar vos porque son tus hijos y te puede dejar de albacea, albacea testamentaria al hijo, pues eso sí procede. Okay. Pero en primera instancia que sean los nietos llamados, no, en ningún momento. Fernando, hay más comentarios en nuestra transmisión de Facebook. Canal 10 Nicaragua nos dice María Luisa Arostegui, si alguien fallece y dejó una carta donde dice que le pide a un hijo que le haga el favor de vender la propiedad y luego se repartan los bienes, ¿eso es válido o prácticamente los papelitos así manuscritos no son válidos? Válido es, o sea, o como las palabras se las lleva el viento, nada, si no está legalmente formalizado ante un notario, no hay nada. Ok. Le recordamos a la audiencia que también puede llamarnos al 2222-7808 y también hacer su comentario. Otro de los comentarios dice, mi padre dejó 30 manzanas de tierra, pero 2 hermanos se hicieron dueños de ellos sin haber dejado ninguna herencia. A la brava. Sí. Y hay más hermanos, inclusive, me imagino que es que si hay más hermanos, o sea, siempre hay hermanos en el caso cuando hay más de un hijo. Dichosos son las personas que son hijos únicos, no tienen con quién pelear, pero cuando son varios hermanos, uno se le quiere ir arriba, el otro quiere más, el otro quiere esto, el otro quiere tal porción,
Pero cuando hay un hermano bandido o dos hermanos, como en este caso, y han excluido al resto de sus hermanos, ahí todo el derecho lo tienen en iguales partes y en iguales porciones todos los hijos del fallecido. Nos preguntan también que si se puede vender un terreno sin haberlo inscrito. No, en ningún momento. No se puede vender, tiene que estar previamente registrado, ya sea la escritura del testamento o ya sea la sentencia declaratoria de heredero. Solo así poder vender. Otra de las preguntas que nos hacen dice, mi mamá falleció y no dejó testamento, pero mi hermana quedó viviendo ahí y sigue construyendo y no deja entrar a nadie. ¿Qué hacer en ahí, ese caso? O sea, ahí se está haciendo la brava, ahí la hermana que esté construyendo, porque básicamente esa propiedad, y hay que tener mucho cuidado con esos hijos o con esos hermanos que están construyendo sin consultarle al resto de hermanos. Cuidado, puede ser que ella hizo alguna gestión en el juzgado y eso ya se adueñó de esa propiedad. El hecho de construir no le da ninguna facultad. No es que, o sea, no es que no tenga facultad, tiene la facultad porque... Pero para reclamar de que esa propiedad es de ella. Pero cuidado también, hay una acción o una pretensión que se llama retención de mejoras. Cuidado por construir en la propiedad del que fue su papá o sobre el que fue su mamá. Después, a la hora que accionen los demás hermanos, ella puede reclamar una retención de mejoras y se queda dentro de la propiedad. O sea, hay que tener mucho cuidado y mucho ojo en ese sentido. Ok, vamos a recibir llamadas 2222-7808, hay espacio para un par de llamadas más, pero en este caso, Fernando, cuando hay problemas de que las escrituras, como te decía, no están inscritas o incluso, por ejemplo, no han desmembrado en la propiedad y son varios los herederos, ¿qué es lo que se debe de hacer por parte de, por ejemplo, quienes tienen incluso, dicen, derechos de posesión? Yo he visto casos donde los hijos ni siquiera son los que están en las propiedades, sino son los sobrinos, algunos parientes cercanos, Nieto, y dicen, bueno, el nieto falleció, pero aquí yo tengo tantos y tantos años de cuidar, Porque así que me corresponde a mí. Mi abuelo me dijo que esto era mío. Dice. Exactamente. No, nada que el abuelo, ni que el papá, ni que nadie le haya dicho que esto es tuco es mío, que la vaca aquella rosada, blanca, es tuya. Si no dejó formalizado el señor o el muerto o el abuelo, el papa, en documento notarizado, nada, las palabras se las lleva el viento, al menos que de común acuerdo, toda la familia, ¿verdad? Y ahí llámese nietos, sobrinos, primos, quien quiera agarrar su pedazo ahí, pero de común acuerdo, sí. Pero si no hay acuerdo y solo los hijos dicen, no, esto es mío, ahí los nietos, los hermanos, los primos quedan fuera de paila. Jocelyn y Fernando, tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta al especialista? Le estamos escuchando. Muy buenos días. Nosotros hace un mes se murió nuestro papá. Somos 6 hermanos. 5 estamos de acuerdo. Mi papá no dejó testamento ni nada. Pero 5 estamos de acuerdo y uno de ellos no está de acuerdo. Y no sé si... ¿Qué tipo de herencia fue la que dejó su papá? Dejó 6 manzanas de tierra divididas por partes iguales. ¿Nos podría repetir nuevamente? Nos dejó 6 manzanas de tierra divididas por partes iguales entre 6 hermanos. Okay. Entonces pero uno de ellos no acepta. ¿No acepta vender? Okay. No acepta. Es el único que no está de acuerdo. La repartición no acepta. La repartición. Sí. Ok, muchas gracias por su comentario. Nadie está obligado a estar en comunidad con otra persona o otras personas. Y parecer hay mayoría, porque uno es el que está en desacuerdo. Hay mayoría, pero, o sea, si tú tienes, digamos, 6 hermanos, como dice el caso ahí, entonces todos, digamos, quieren vender, pero está uno que está, no, porque está de sentimental, que son los bienes de su papá, de su mamá, qué sé yo. Entonces vos decís, no quiero vender. Pero hay 5 hermanos más que sí están de acuerdo. Nadie está obligado a permanecer en comunidad con con los demás hermanos. O sea, en comunidades que estar amarrado ahí, o sea, yo quiero vender y este no quiere vender, y porque no quiere, yo no voy a disfrutar del dinero de la venta. Entonces tiene que aceptar la voluntad de la mayoría. Tiene que aceptar la voluntad de la mayoría, porque el derecho de la mayoría puede comparecer ante un juzgado a solicitar o a demandar al hermano o a la hermana que está en rebeldía, que no quiere vender, por llamarle así, a solicitar la cesación de la comunidad. Ok, tenemos el juez con la solicitud de cesación de la comunidad va a hacer la partición, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo. Tenemos la última llamada, Fernando. Buenos días, gracias por esperarnos, adelante.
Buenos días, mi nombre es Néstor Cuadra, ¿verdad? Mire, tengo la siguiente consulta para el especialista que tienen en estudio. Mi papá, mi abuelo falleció hace aproximadamente 2 años y medio, ¿verdad? Que es el papá de mi papá. Pero mi papá era hijo único. Mi abuelo cambió los apellidos a Pérez Pérez. Él era Pérez Cuadra anteriormente. Pero mi papá era Cuadra Urbina, mi papá lo tenía de primero. Porque mi abuelo se puso el Pérez de primero y el Cuadra después para eso de los años 80. Entonces, al momento del fallecer, no está claro. Y el testamento, según hacen contar, que solo puso la huella digital. Y él una semana anterior estaba en perfectas condiciones. En ese caso, ¿qué se podría hacer? Bueno, muchas gracias por su comunicación y quiero leerte una pregunta que me envían también. Tengo una declaratoria de heredero a mi nombre. ¿Cómo hago para vender la propiedad? ¿Me es válida solo con la declaratoria de heredero o no la puedo vender solo con eso? La sentencia declaratoria de heredero pasa a ser el nuevo título de la propiedad, el nuevo documento de dominio. Para poder vender, ceder, donar, alquilar, hacer y deshacer con esa propiedad donde dice que está relacionada en esa sentencia declaratoria de heredero, debe de estar inscrita primero en el libro de personas del registro de la propiedad, perdón. Hay compradores que te aceptan la venta de una propiedad con solo el hecho que esté inscrita en el libro de personas, porque ellos posteriormente se encargan de inscribirla en el libro de derechos reales. Hay otros compradores más exigentes o más desconfiados que te exigen que esa declaratoria de heredero o esa sentencia debe de estar inscrita en el libro de derechos reales. Pero sí puedes vender con una sentencia. Es una sentencia emitida por una autoridad judicial. Y lo que preguntaba el amigo de la llamada telefónica. Lo que la pregunta del amigo de la llamada telefónica es lo que hemos venido recalcando, pues, de que todos los hijos de un fallecido tienen derecho a la sucesión intestada cuando el papá o la mamá falleció sin dejar testamento. Los hijos son los llamados en primera línea y en primer orden. No van a ser otros, ni sobrinos, ni los hermanos, ni los primos, ni los nietos, los que no son llamados. Que decía que había problemas con los nombres. Sí, que había problemas con los nombres. Con los apellidos. Con los apellidos, perdón. El detalle está de que para ir al juez a solicitar la declaratoria de heredero, tenés que tener correctamente puesto tus apellidos de quien estás exigiendo el reclamo de sucesión. Si no demostras a la autoridad judicial de que sos el hijo o el vínculo, el juez lamentablemente no te lo va a rectificar en ese momento. Ya debes de haber llegado rectificado los apellidos antes de acceder al juzgado. Hay una última pregunta que voy a leer porque ya estamos finalizando el segmento. Quería consultarnos, dicen si la mamá falleció, el padre todavía está vivo, hay una declaratoria de heredero, ¿los hijos pueden hacer uso de los bienes o hay que esperar que el padre ya no esté, que fallezca? En este caso, ¿existe ya una declaratoria? Sí, recordemos de que en el matrimonio, ¿verdad? Ya sea que fallezca mamá o fallezca papá, y tengan hijos, ¿verdad? El cónyuge sobreviviente tiene derecho legalmente a la cuarta conyugal, sin perjuicio del derecho que tengan los hijos. O sea, sería en todo caso el cónyuge sobreviviente más los hijos, los herederos y los llamados a la sucesión. No es necesario esperar de que el papá fallezca o la mamá fallezca para que los hijos agarren, no. El papá o la mamá, según el cónyuge sobreviviente, tiene derecho a la cuarta conyugal. El resto de la cuarta es el derecho de sucesión de los hijos. Ok, Fernando, muchas gracias. ¿Tus recomendaciones de cierre? Bueno, básicamente siempre y históricamente pues se han dado conflictos de herencia de hermanos, entre nietos, entre sobrinos, entre primos, entre tíos,
entre abuelos inclusive. Lo mejor, a veces pareciera que hacer un testamento pues ya estás llamando a la muerte o ya te querés morir, pero yo considero que lo mejor para no dejar pleitos entre la misma familia es hacer un testamento y repartir tus bienes en la forma que vos estimes lo mejor conveniente. Gracias, Fernando, por habernos acompañado nuevamente acá. Siempre bienvenido al set de Acción 10 en la mañana. Y también por despejar dudas de nuestra audiencia respecto a algunas temáticas que ellos exponían a través de nuestras llamadas telefónicas y también nuestros comentarios en Facebook. Vamos a hacer un corte comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Así es, Xochitl, y efectivamente nosotros seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Está preparado nuestro especialista, el doctor Antonio Somarriba, diabetólogo, para conversar un poco sobre esa diabetes y el deseo sexual. ¿Cuánto tiene que ver esto? Si en realidad la persona que tiene diabetes puede tener alguna baja en el líbido, él no nos va a decir, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias, Odilí. Pues la verdad es de que todos nosotros necesitamos tener relaciones sexuales porque es parte inherente de nuestra fisiología. Tanto los diabéticos como los no diabéticos tienen el deseo sexual. La libido es el deseo sexual, pues influyen muchos factores. De los factores que podemos detectar en el paciente diabético son los niveles de glucosa elevados. Cuando hay falta de control de la diabetes, entonces la glucosa hace de que algunos sistemas, como por ejemplo el sistema vascular, que es muy importante para la erección o para la lubricación vaginal, se hagan afectados, o bien el sistema nervioso, que también interfiere con lo que son las sensaciones y los puntos erógenos. Por lo tanto, lo ideal sería de que los pacientes se manejen controlados con su medicamento y con sus niveles de hemoglobina glicosilada A1C menor o igual que 7. Menor o igual que 7 es el punto donde nosotros tenemos como meta tener la hemoglobina glicosilada, que es un examen sencillo que se hace ya sea en ayunas o no, y se hace en cualquier laboratorio. ¿Es de sangre ese examen? Es un examen de sangre que se hace en ayunas o no. Okay. Y lo que nos determina es cómo ha estado su diabetes en los últimos 3 meses. Okay. Y hemos dicho siempre, debe estar en 7 o menos de 7% de hemoglobina glicosilada. Okay. Ese sería el punto. Lo otro es de que existen otros factores que también influyen. Por ejemplo, si la persona fuma, también influye. El fumado influye porque lo que hace una vasoconstricción en los vasitos del pene y en los vasitos que también rodean la vagina, y además usted sabe que los efectos dañinos del cigarro incluyen también la piel, incluyen también los nervios, y entonces es uno de los principales factores para disfunción sexual, tanto en hombres como para mujeres. Otro de los efectos, de los factores que pueden afectar, sobre todo en la mujer, es la resequedad vaginal. ¿Qué decir? La persona puede tener deseo sexual, pero cuando tiene relaciones sexuales, tiene dolor, y ese dolor se debe muchas veces a que no se lubrica adecuadamente. Ya sea porque el juego amoroso, ¿no?, de preparación para tener el coito no sea efectivo, porque sea demasiado brusco, por decir algo, o porque tiene los niveles de glucosa elevados y tiene afectación en los vasitos sanguíneos que no permiten que se lubrique bien la vagina. Y entonces cuando se da la penetración, se da mucho dolor. Y entonces, lógicamente, el acto sexual tiene que ser placentero, no provocar dolor. Es un reflejo para poder volverlo a hacer y así procrear la especie. Doctor, y dirán, ¿qué persona que está teniendo algún tipo de condición de la glucosa alta o está teniendo deseo sexual? Hay parejas que sí desean mantener, ¿verdad?, esa conexión, esa comunicación sexual, le decimos nosotros, pero ¿qué se debe hacer? ¿Un preámbulo? Si ya sabemos que uno de los dos, o a veces ambos, padecen de diabetes, ¿qué se debe hacer? ¿Algún preámbulo antes de iniciar esa relación sexual, aún sabiendo que quizás hay ese problema, como usted decía, de algún tipo de deseo o disfunción a veces sexual? La verdad es de que lo adecuado sería que siempre que vayan a tener una relación sexual, tiene que haber un preámbulo donde se vayan a excitar los puntos erógenos, porque todo esto se va a dar con sensaciones visuales, olfativas, táctiles, emocionales, de tal forma de que no se puede hacer de una manera brusca.
tiene que haber siempre un preámbulo para poder preparar los órganos sexuales para la penetración, para la lubricación, etcétera. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Entonces hay que tomar eso en cuenta. En segundo lugar, pues muchas veces existen una serie de trastornos como infecciones vaginales, ¿verdad? Como alteraciones en estática pélvica que tienen que ver con el descenso de la vejiga y que eso también puede repercutir en tener las relaciones sexuales. Entonces para eso se recomiendan algunos ejercicios tanto para hombres como para mujeres que se llaman los ejercicios de Kegel. Estos ejercicios los propuso un doctor, Arnold Kegel, en 1948 y los propuso para aquellos pacientes de que tengan esta problemática. Consiste básicamente en apretarlo el músculo pubococcígeo, que para que sea más entendible es como cuando usted quiere orinar pero con fuerza, aprieta y cuenta 5 segundos y luego vuelve a hacerlo unas 10 veces, ¿verdad? Eso lo que hace es levantar los músculos que se encuentran en la pelvis y fortalece tanto para hombres como para mujeres todos estos órganos para la mejor penetración, para la mejor disfrute sexual también. Doctor, y cuando el paciente tiene alterado el azúcar, los niveles de azúcar, ¿también influye en la parte emocional, doctor? Pues sí, porque muchas veces en los pacientes diabéticos nosotros podemos detectar síntomas de depresión mayor. De hecho, algunos son tan susceptibles a tener la diabetes que cuando le dice, mire, usted, según los exámenes que tiene, pues ya presenta diabetes. Entonces, ellos caen en una depresión terrible, pero uno le explica, no tiene por qué estar así, porque uno puede vivir perfectamente con diabetes y tener una vida funcional normal. Pero muchos son muy susceptibles y pueden caer en eso. Lo otro también, hablando un poco desde el punto de vista emocional, pues tiene que ver con las hormonas. ¿Qué decirte? Por ejemplo, si una persona, un varón tiene una disminución de la testosterona. Ya nos dice qué pasa cuando tiene disminuida la testosterona. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Diga. Quiero hacerle una pregunta al doctor. Adelante. Mire, yo tengo 42 años. Tuve una pareja que teníamos relaciones diarias, pues, o sea, 2 veces en el día. Y yo sangraba mucho, no sé si eso es malo o no sé, que me dé una explicación el doctor. Gracias por llamarnos, doctor. Sí, el hecho de tener sangrado transvaginal en la relación no es algo que sea normal, ¿verdad? No es algo que sea normal, se tiene que hacer exámenes con el ginecólogo para ver si tiene, es decir, el Papa Nicolau o exudados vaginales, porque no es normal tener sangrado transvaginal después del coito. Entonces, probablemente a nivel del cuello de esta paciente puede haber ahí una lesión y eso la hace sangrar. Pues no es normal que sangre, ¿verdad? Por lo tanto, lo que le aconsejo es que vaya donde el ginecólogo, se haga un chequeo, se haga el Papa Nicolau, el exudado vaginal, y que se haga una revisión pues visual de todos los órganos que cómo están ahí. Ahora sí continuamos con lo de la testosterona. Sí, lo que pasa es de que hay cosas imperceptibles que no nos damos cuenta nosotros, los varones, y es que a veces la testosterona comienza a descender en la medida que va pasando la edad. En unos no, en otros sí, pero cuando hay disminución de la libido, es necesario hacer exámenes de testosterona para saber en qué rango están. Puede estar en el rango más bajo, y entonces en este rango comienza él mentalmente a disminuir su deseo sexual. Entonces lo que se hace es, o se le recetan parches de testosterona o se le recetan inyecciones para poder nivelar los valores, y de esa manera eso influye mentalmente para que pueda volver a tener deseo sexual. Igual pasa con la mujer, por ejemplo, en la menopausia, ¿no? En el periodo de la menopausia hay una disminución de la hormonal y entonces, claro, experimentan ciertas disminución del deseo sexual en general, ¿verdad? Y que eso se sustituye, pues cada vez que vamos a sustituir con hormonas, ya sea para hombres, para mujeres, tiene que haber una evaluación en general, porque puede haber también detrás de eso
un cáncer de mama, un cáncer de próstata, pues hay que evaluarlo bien. O sea, no puede ser solo que vaya a la farmacia, dame testosterona, no. Y no es así. A mí me gusta y quiero compartir lo que dice OMS, que define la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social. Y un mal control de glucemia o glucémico, como usted lo decía, puede también afectar negativamente a esa vida sexual. ¿Y por qué? Bueno, la sexualidad no es una necesidad vital básica, si bien es cierto, pero también va a enriquecer la calidad de vida de las personas y sobre todo existen algunos estudios que pueden apoyar en el conocimiento en relación a cómo sobrellevar esa vida sexual si nosotros somos pacientes diabéticos. Exacto, ¿sí, es decir, es una cuestión fisiológica, es algo que está inherente y que forma parte de nuestra vida y nuestra calidad de vida, así es que tenemos que cuidarla y cuando algo esté fallando, inmediatamente ir donde el doctor para que él haga una evaluación completa del paciente y le dé la solución, porque ahora tenemos múltiples medicamentos que pueden ayudarnos a solucionar eso. Gracias, doctor Antonio Somarriba, diabetólogo. Ahí veíamos los números de teléfono en pantalla. Bendiciones, doctor, y feliz Día del Amor y la Amistad también. Igual. Para usted y su familia. Vámonos de inmediato con Xochitl Cristina, que tiene por ahí algo bueno. Adelante.